Dios les bendiga, mis queridos hermanos, amigos, familia, todo aquel que vaya a ver este video en este día. Les saludo en el nombre poderoso de Jesús, deseando que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros. Soy su hermana Judith y como siempre el deseo de mi corazón es poderle compartir la palabra del Señor, que todos juntos podamos tomarnos un momentito para escudriñar la bendita palabra del Señor y así aprender cada día más de lo que Jesús nos quiso enseñar a través de la palabra del Señor. Nosotros somos instruidos cada día. Así que me gozo de poderles saludar. Tenía días de no poder hacer videos, pero hoy estoy aquí y estoy aquí con un tema que me ha inquietado porque se ven tantas cosas en las redes sociales, tantos engaños del enemigo que ha venido a poner sobre cada uno de aquel que no se prepara, que no se instruye con la palabra del Señor. Son presas fácil para caer en las manos de los engañadores, de los estafadores, de aquellos que quieren lucrarse con la fe, de aquellos que se aprovechan de la humildad, de la ignorancia de las personas. Y por eso quiero hablar un poquito de este tema. Tal vez no tengo la suficiente experiencia, no me dedico prácticamente a estudiar de lleno lo que es cada texto de la Biblia, pero lo que a mi entendimiento yo puedo entender es lo que quiero compartirle, y es acerca de un tema muy mencionado, es acerca de los diezmos. Me decía una persona, si yo no diezmo, Dios no me bendice. ¿Es pecado no diezmar? Me hacía esas preguntas y se inquietaba mi alma y decía yo que voy a prepararme para hablar de este tema, porque sí, lastimosamente hoy en día hay un bombardeo psicológico sobre las almas, sobre las personas en las iglesias acerca del diezmo, y prácticamente lo quieren hacer obligatorio en las iglesias. Algo que, si nosotros nos vamos a la palabra del Señor, existen dos versiones del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se practicaba el diezmo, pero era para las viudas, para los huérfanos. Era para ayudar a aquellos, a los levitas, a los que no se les había dado heredad y tenían que vivir de algo. Entonces Dios mandó que se diera diezmo a ellos. Una parte, ¿verdad?, era para ellos, se apartaba para ellos. Pero ahora en día, desgraciadamente, hemos transgiversado la palabra del Señor, y hay siervos del Señor que se han vuelto sinvergüenzas y todavía se atreven a decirle a la iglesia, a los feligreses, que si no diezman, Dios no les va a bendecir. Dios ha prometido bendecirnos todos los días de nuestra vida y estar con nosotros cada día. El diezmo para mí es un agradecimiento. Cuando Dios nos bendice, cuando Dios le da a usted salud para trabajar, le ha dado trabajo, hay un corazón agradecido y por eso diezmamos. Por eso damos una parte de lo mucho que el Señor nos da, nosotros apartamos y le damos a la casa del Señor, para los gastos de la casa del Señor. ¿Por qué? Porque hay muchos gastos, ¿verdad? Las iglesias tienen que, igual que nuestra casa, tienen que pagar luz, agua, teléfono y todos los instrumentos que están ahí. Lo que se va dañando hay que irlo reemplazando. Pero no es para el que el pastor tenga mansiones, tenga carros de lujo, tenga su familia bien acomodada. No, el diezmo es algo que cada uno de nosotros aporta para que la casa del Señor siga funcionando. A lo mejor sus pastores están rentando ese local, hay que pagarlo. A lo mejor lo están comprando, están pagándolo. Pues de ahí es donde sale el pago de ese local, de los diezmos que damos. Pero cuando nosotros pensamos que si Dios nos va a bendecir, si no damos diezmo, Dios no nos va a bendecir, estamos muy equivocados. Dios nos bendice cada día.
Y Dios no es un Dios de negociar con el diezmo. Dios no es un Dios que, oh, si tú diezmas yo te bendigo y si no, no te bendigo. Dios no es así. No se deje engañar por ningún pastor mentiroso, por ningún siervo que se llame siervo de Dios que le diga eso, porque no es cierto. La palabra nos enseña otra cosa. Y lo quiero llevar a la palabra del Señor en el libro de San Lucas, en su capítulo 11 y versos 40. Vamos a leer del 40. Bueno, vamos a leer del 39 en adelante para que usted entienda el contexto de la palabra. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro? Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Más hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia, el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Hay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Lo vamos a dejar hasta ahí. Este es Jesús hablando. Si vamos al Antiguo Testamento, en el libro de Malaquías 3:10 dice: trae los diezmos al alfolí y haya bendición en tu casa hasta que se abunde. El pueblo de Israel había olvidado ofrendar a Dios. Por eso Dios le hace un reclamo, ¿verdad? Le dice: trae los diezmos al alfolí y veráis si no va a haber bendición en tu casa. Pero Dios no le está, porque Dios ya los había bendecido, pero ellos se olvidaban de Dios. Entonces, mucha gente a través de ese texto quiere venir a imponer el diezmo hasta tal manera que hay personas que dicen: mejor no voy a la iglesia porque no tengo para diezmar. La situación económica últimamente está un poco difícil, yo creo, para todos. Acá en los Estados Unidos, en ciertos estados, las rentas carísimas, el trabajo menos. Es bien difícil cubrir todos los gastos del mes. Y hay personas pensando, tal vez, si doy, ponle que ganó 500, si doy estos 50 y me voy a quedar sin la comida. Entonces, es una decisión que cualquier persona tal vez duda. Pero nosotros, los que hemos creído en el Señor, sabemos que a los que creemos en Él todas las cosas nos sirven para bien. Entonces, cuando nosotros damos, lo damos de todo nuestro corazón, y el Señor multiplica, y el Señor bendice, y el Señor aumenta, y el Señor hace que no cese la bendición en nuestra casa. ¿Por qué? Porque lo damos con un corazón agradecido por lo que Dios nos ha dado. Ahora bien, mi hermano, si usted una semana se va a quedar sin comer por dar el diezmo, mire, no lo dé. Tal vez con esto me voy a ganar el repudio de muchas personas, ¿verdad? Tal vez me juzgarán, pero le estoy hablando desde mi entendimiento y no soy perfecta. Pero si yo voy a dar el diezmo y voy a dejar a mi familia sin comida, pienso que a Dios no le agrada eso. Entonces, ¿por qué? Porque usted está descuidando su casa por bendecir la casa del Señor. El Señor bendice a manos llenas, tanto la casa del Señor como nuestras casas. Entonces, cuando usted no pueda dar un diezmo, pero que usted no pueda porque de veras no puede, no se sienta mal, no se sienta afligido, no se sienta triste. No piense que el Señor le va a retirar la bendición. El Señor conoce nuestro corazón. Dice la palabra que Él escudriña nuestra mente y nuestro corazón. Y Él sabe cuando usted puede y cuando usted no puede. Siéntase libre de ir a la casa del Señor, porque muchas personas dejan de ir porque no tienen para dar un diezmo, no tienen para dar una ofrenda. Y
dicen, no, pero es que si no doy me van a ver mal. Los pastores me van a ver mal porque no estoy dando, o sea, no aparezco en la lista de los que diezman. Y es muy triste la verdad que este tipo de situaciones se den en la casa del Señor, porque la palabra del Señor no es para venderla, no es para negociar con ella, es por amor que nosotros ofrendamos en la casa del Señor y es conforme a lo que tenemos. Aquel que tiene mucho, pues mucho ha de diezmar, y el que tiene poco, poco ha de diezmar, pero todo es conforme a lo que Dios nos ha dado. Ahora bien, usted sabrá en su corazón si usted está siendo honesto con el Señor. Era lo que el Señor les reclamaba al pueblo de Israel en el libro de Malaquías, específicamente en el verso Malaquías 3:10. Que ellos habían endurecido su corazón y Dios les bendecía, pero ellos se olvidaban de dar para la casa del Señor. Pero en este tiempo hay que tener mucho cuidado con ese engaño, porque muchos pastores se hacen ricos a costillas del pueblo. El pueblo pasando necesidad, el pueblo pasando angustias para llegar a fin de mes, y el pastor se pasea en carros nuevos, tiene mansiones, hay unos que tienen hasta helicópteros, tienen aviones privados, y el pueblo pasa hambre, pasa necesidad, porque son obligados a dar el diezmo, porque si no dan el diezmo no pueden ser partícipes de estar ahí, en esa casa que le llaman casa del Señor, que del Señor no tiene nada, porque el Señor no dijo que la palabra de Él se iba a vender. No, al contrario, cuando Jesús entró el templo y el templo estaba lleno de mercaderes, dice que Él tumbó las mesas que estaban ahí y los echó todos afuera, y se enojó mucho porque dijo que la casa de su padre se la habían convertido en cueva de ladrones. Y eso mismo lo podemos ver hoy en día. Yo lo que le quiero decir, hermano mío, a través de las personas que se han acercado a preguntarme acerca del diezmo, de conforme Dios proponga en su corazón, pero délo con amor, délo con alegría. Dios bendice porque Dios es bueno. Dios siempre nos bendice. Y cuando usted vaya a darlo, si es mucho, si es poco, pero que lo dé de todo su corazón. Y el Señor recibe con agrado aquella ofrenda que usted da para la casa del Señor, porque Dios no necesita dinero. Él es dueño del oro, de la plata. Él es dueño de todo cuanto existe. Él no se va a enojar con usted porque usted no lleve ese diezmo. Ahora bien, hay que ser justos, como dice aquí la palabra, que dejamos de practicar la justicia y el amor de Dios. El que ama a Dios sabe que cuando aportamos para la casa del Señor es para las muchas necesidades que hay en la casa del Señor. Hay familias que están pasando dificultades y allí vienen los pastores a ayudar a esas familias. Hay familias que han perdido a un ser querido. Viene la iglesia y les ayuda con los gastos, que son muchos cuando una persona fallece. Hay enfermos que no pueden trabajar y la iglesia les ayuda. Pero tiene que haber amor en nuestro corazón para poder entender para qué es el diezmo. Porque si usted está pensando que le mandamos el diezmo en un sobre a Dios en el cielo, está muy equivocado. Dios no necesita dinero. Dios no necesita, dice la palabra del Señor, ni machos cabríos. No necesitan nada, todo es de Él. Pero nosotros damos el diezmo no por obligación, porque no es una obligación el diezmo. El diezmo es más bien por amor a la obra del Señor, por amor a que nosotros queremos ayudar a que la obra del Señor siga creciendo, que el evangelio pueda expandirse, pueda llegar más lejos. Hay que hacer tratados, hay que usar
Los medios de comunicación. Hoy en día los cultos son transmitidos a través de las redes sociales. Hay que comprar computadoras, monitores, micrófonos, instrumentos para la alabanza, sillas donde el pueblo se sienta. Son tantos pagos que hay. Entonces, cuando nosotros reconocemos que somos parte de una congregación y como miembro activo de aquella activos o pasivos, no quiero hacer la diferencia ahí, pero nosotros sabemos que somos parte de algo y somos parte de eso. Entonces nosotros nos involucramos y damos nuestra ofrenda, nuestro diezmo, pero no porque nos obligue el pastor. Nadie puede obligarle a dar lo que usted no da con amor. Eso viene del corazón, por eso dice la palabra que demos como conforme Dios propuso en nuestro corazón. Muchas personas piensan que diezmando se van a ganar el cielo, o porque dan el diezmo más alto o la ofrenda más alta, Dios pasa de largo los pecados que a diario cometemos. No es así. Aquí la palabra los exhorta, dice: mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Jesús les está reprochando que eran hipócritas. Diezmaban, pero no practicaban la justicia ni el amor de Dios. Estaban pecando, porque el que no practica la justicia está en pecado, y el que no practica el amor de Dios también está en pecado. Entonces de nada nos sirve que nosotros diezmemos, qué sé yo, un montón, ofrendemos un montón y pensemos que con eso nos estamos ganando el cielo. No es así, no funciona así. Y si un pastor le vende esa idea, no es buena. No porque usted... Estaba viendo un video de una pastora muy famosa. Dice que si usted le da 100 a Dios, Dios le va a dar 200. No funciona así. No podemos ponerle a Dios un precio. Oh Señor, yo voy a dar 100 para que tú me des 200. No es así. Hay que escudriñar las escrituras y sobre todo hay que buscar entender el amor de Dios que tan grande es. No podemos nosotros ponernos a negociar con Dios. Debemos agradecer a Dios por lo maravilloso que Él es y por todas las cosas maravillosas que Él nos da, por todo lo bueno que Él es con cada uno de nosotros, aún siendo malos. Dice la palabra del Señor que Él hace salir el sol para buenos y malos, hace caer la lluvia en la tierra para que dé fruto para buenos y malos. Pero allá de nuestro corazón y cuánto agradecimiento haya en Él. Pero no deje de ir a una iglesia, no deje de perseverar solo porque el pastor exige el diezmo. Porque si ese pastor exige el diezmo para que usted esté ahí, entonces vaya a otra iglesia, busque otro lugar donde el diezmo sea parte del amor de Dios, de la justicia de Dios, donde no sea obligatorio, donde sea que usted participe por amor a Dios, a la obra del Señor y a las almas. Que Dios le bendiga grandemente y que podamos entender esta bendita palabra del Señor. Sé que no soy, como le decía, estudiada así, de que yo estudie mucho como esos grandes hombres, pero lo poco que el Señor me da a entender, yo lo quiero compartir con usted este día y que se quede grabado en su corazón, así como en el mío, y que seamos libres de todas esas ataduras que el enemigo ha venido a poner sobre el pueblo de Dios. Esas cadenas que muchas veces hacen que la gente se aleje en vez de estar ahí en la casa del Señor. Que Dios le bendiga grandemente. Amén.